9 de la mañana, 26 minutos en todo el territorio nacional. Decíamos más temprano que no sabemos qué hará el nacionalista Juan Sartori en cuanto a su precandidatura. Pidió algunas semanas para tomar la decisión luego de haberse reunido ayer con Álvaro Delgado y con Laura Raffo. Y precisamente vamos a hablar de Juan Sartori porque hay un tema que lo tiene arriba de la mesa. Totalmente, vamos a estar hablando de él, pero también de más elementos que tienen que ver con algo que es muy importante y venimos hablando también en esto de la contratación en las intendencias, por ejemplo, de qué manera contratar, y hablamos de transparencia y hablamos de ética pública, y tenemos en nuestro país la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, que está, precisamente para atender a este tipo de situaciones de transparencia y entre ellas aquello del caso de omisión por parte de Sartori respecto a la declaración jurada de bienes que tienen que presentar en su momento. Vamos a hablar de esto y también de corrupción no solamente pública, sino privada también. Y tenemos con nosotros a la doctora Gabriela Dilongo, ella es la presidenta de la JUTEP. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Bienvenida. Vamos a empezar a explicar a qué se dedica la JUTEP para que nos pongamos cortito, pero rápidamente sobre plano, a qué se dedica, quiénes la integran, ¿sí? Cómo funciona y lo que la JUTEP decide o lo que resuelve y lo que emite, qué, digamos, obligatoriedad tiene para quienes son los destinatarios. La JUTEP tiene muchos cometidos. Cometidos a nivel internacional, representa a Uruguay en todas las instancias internacionales que se trata temas de corrupción. Tiene a nivel nacional un tema de asesoramiento a la justicia, cuando considera la justicia que necesita algún asesoramiento específico. Y después tenemos los estudios de las denuncias y la recepción y archivo y control en realidad de las declaraciones juradas, y somos también el organismo que eso también fue solicitado a nivel internacional, es el organismo encargado en prevenir la corrupción, investigar casos de corrupción. Eso a grosso modo, ¿no? Tiene más cometidos que la ley lo establece. ¿Y quiénes la integran? ¿Tienen suficientes? Había habido todo un planteamiento de la insuficiencia de personal. En su momento había una sola persona, abogada, para atender a la cantidad enorme de casos que tienen. ¿Han resuelto eso? O sea, ¿quiénes la están integrando hoy a nivel técnico, a nivel de la especificidad que tiene? La JUTEP siempre tuvo ese inconveniente si lo comparamos con los organismos que cumplen la misma función que la JUTEP en otros lugares de Sudamérica. Paraguay tiene 100 funcionarios. O sea, la JUTEP de Uruguay tenemos 11 funcionarios, de los cuales 7 cumplen la función de los cometidos específicos de la JUTEP. El resto tiene tareas administrativas, pero los cometidos específicos hoy por hoy se cumple con 7 funcionarios. Y ahora, a raíz de un llamado que se hizo a fin de año por un dinero que se obtuvo en el año 2000, estoy pensando, 2024 del 2022, en la ley de presupuesto 2022 se dio el dinero para poder contratar 3 abogados. Se hizo el llamado en diciembre y ahora ingresaron en la JUTEP 3 abogados. Por lo tanto, actualmente, empiezan ahora, vamos a contar con 4 abogados, lo que va a permitir que los expedientes sean estudiados con mucha agilidad, porque con un abogado solo con 7 era imposible. Expertos. Llegaron a no tener contador o contadora. Sí, contador todavía no se tiene. Y todavía no se tiene. Lo que pasa es que el tema de analizar, nosotros tenemos un problema justamente que viene a raíz del poco personal. Si ustedes me dicen cómo tendría que estar integrada la JUTEP, después de 1 año y 2 meses que hace que estoy allí, desde mi punto de vista la JUTEP tendría que tener por lo menos 50 funcionarios. 50 funcionarios de los cuales hay que poner una cantidad determinada que hay que capacitarlos en concepto de riesgos, porque no es lo mismo estudiar una declaración jurada como podemos hacer cualquiera de nosotros. Si ustedes como periodistas ven una declaración jurada de un legislador del 2020, otra del 2022, y ven solo lo que es notorio, no sé, los ingresos, si subió el patrimonio, o cosas notorias, pero quien está capacitado en riesgos ve otras cosas que la normalidad de las personas no lo ven. Tienen más de 12.000. Para mí, sí. 50. ¿Y hoy cuántos hay? Son 7. 11 funcionarios, pero que cumplen los cometidos específicos de la ley, 7. ¿Y más de contamos ahora 12.000? 3 abogados, o sea que ahora serían 10.
Pero Ahora, más de 12.000 declaraciones juradas. Sí, tenemos las que están en la bóveda, que por ley tendríamos que abrir el 5% anual para investigarlas, cosa que no se puede hacer. Y no lo están haciendo. No, y aparte tenemos las que se publican, que antes del 2020 se publicaban solo la del presidente y vicepresidente. Eso implicaba que no tenías que tener ninguna persona, era una vez cada 2 años y eran 2 declaraciones juradas. A partir de marzo del 2020, por una modificación que se hizo de la ley 17.060, la modificación salió por la ley 19.797, que es de septiembre de 2019, y empezaba a regir en marzo de 2020, se publican más de 800 declaraciones juradas. Por eso hoy por hoy se ven las declaraciones juradas de legisladores, ministros, muchos más funcionarios públicos. Eso implica que no puede ser una persona, y aparte se presentan al ingreso, a los 2 años y al egreso. Es constante. Complicado analizar. Entonces implica a más fondo la personal dedicado a eso. Nos metemos de lleno en Juan Vamos Sartori, a ¿te lo parece? ¿En qué situación está Juan Sartori hoy? Bueno, la declaración jurada del senador Sartori, siempre aclaro, es una única declaración jurada. Él es el obligado a presentar la declaración jurada. Y la declaración jurada, como dice el artículo 12 de la ley, tiene que contener, porque dice la ley dice contendrá, 2 puntos, y ahí pone todos los elementos que tiene que contener, dentro de los cuales están los bienes inmuebles, inmuebles e ingresos de la cónyuge. Con respecto al tema de lo que tendría que tener respecto a la declaración de los bienes de la cónyuge, ese tema ya fue declarado omiso por la JUTEP, se le notificó al Parlamento, el Parlamento está cumpliendo con la retención del 50% del sueldo, que eso es lo que establece la ley, y él presentó luego de esa resolución de omiso, presentó un recurso administrativo que está a estudio de la JUTEP. Aparte de eso, dentro de su declaración jurada no solo estaba el tema de la cónyuge, de los bienes de la cónyuge, sino que había determinadas situaciones con sus bienes propios. La JUTEP le solicitó en su momento aclaración de ese tema, presentó, no me acuerdo si a principios de marzo, presentó un escrito solicitando el archivo y planteando que lo que le pedía la JUTEP en relación, por ejemplo, pedíamos un certificado de un contador público porque él planteaba que determinadas empresas no tienen obligación de presentar balance. Que Unión Group, Arbesa y Reino, que solamente tenía participación accionaria directa, él en el estudio de la ley decía que eso no estaba amparado por el sistema de declaraciones juradas de los funcionarios públicos, ¿no? Él señalaba que no se le podía pedir información sobre esas empresas de la que simplemente era beneficiario. Y lo que pasa que, ¿qué se entiende por beneficiario? Porque la ley cuando habla, el artículo 12, cuando refiere a las empresas, y por eso lo quiero aclarar, no habla de beneficiario, pero dice que tengas vinculación, ¿no? Dice a través de participación, sea accionista, cualquier participación o administración, o tengas también ingresos. Si es beneficiario con algún tipo de ingresos, si tiene un ingreso derivado de ese beneficio, tiene que declararlo, porque es un ingreso que viene de esas sociedades. Quiere decir que no, en la declaración jurada de Juan Sartori no solamente faltan los datos de su esposa, también hay otros elementos que no están claros. Claro. ¿Y hoy cuál es su estado de situación? ¿Es ese? Exacto. Por la cónyuge, vuelvo a decir, es una sola declaración jurada. Respecto a la cónyuge, se declaró omiso y él presentó un recurso administrativo y está a estudio. Por sus bienes propios se le pidió esa información, él presentó este escrito, nosotros le solicitamos que lo que decía en ese escrito que presentó en marzo tenía que, como cualquiera, probarlo con por lo menos un contador público que dijera, bueno, esto es así, porque no es un escrito que presenta cualquiera y diga, para mí los balances no pueden presentarse por... Claro, no, lo basó en 5 hacer... firmas consultadas que le dijeron que el trabajo de recabar toda esa información iba a demorar entre 3 y 6 meses, ¿no? Eso refiere a los balances de esas otras empresas que él plantea que tiene holdings, y el tema es que en realidad toda esta documentación y toda esta investigación, porque surge a raíz de una denuncia, eso cabe aclararlo, no es a raíz de una investigación de la JUTEP, es una denuncia que se plantea en la JUTEP creo que en el 2020 o 2021. Entonces desde el 2021 se está pidiendo información, se lo está citando a la JUTEP, o sea, no es algo que si él ahora plantea tiene 3, 4 meses para hacer eso, bueno, ya venimos de tiempo atrás, ¿no? Una de las opciones que tiene él es dejar morir esto acá y no presentar nada. ¿Y en ese caso? Eso se va a decidir hoy en la sesión, pero desde mi punto de vista declararlo omiso es como, no sería un doble omiso, es omiso en su declaración jurada
por no presentar lo de la cónyuge y por no presentar los documentos que se solicitan. ¿Cuál es el efecto? El que ya está. Hoy por hoy es la retención del 50% que ya se está aplicando. Hasta allí es lo que puede hacer la JUTEP. El tema después se va a plantear, pero eso será en su momento, al momento del egreso, porque allí el artículo 16 de la ley plantea, que lo establece la ley también, al egreso todo funcionario público tiene que presentar la declaración jurada. Los funcionarios públicos obligados, aclaro, tienen que presentar la declaración jurada. Entonces, ese artículo 16 determina que si cualquier funcionario público, no estoy hablando de Sartori, la ley refiere a cualquier funcionario público, al momento del egreso no presenta su declaración jurada dentro de un plazo, que creo que era 30 días, si no me equivoco, pero no estoy segura, no podrá volver a ejercer función pública. Entonces, eso ya es un tema de la Corte Electoral, que al momento de ver, bueno, ¿cuáles son los candidatos? La Corte Electoral, cuando ve los candidatos, tienen que ver o constatar que están habilitados para ser candidatos, ciudadanos legales, toda esa parte legal que corresponde a la Corte. Considero que la Corte tendrá que ver, bueno, todos estos candidatos, ¿hay alguno que no presentó al egreso? Porque sería eso, al egreso de su función no presentó la declaración jurada. Y ahí es una decisión de la Corte que interpreta por no poder... Hoy podría ser precandidato presidencial. ¿Se le complicaría tal vez para las próximas elecciones? Lo que pasa es que eso depende de la Corte. Eso hay que preguntarle a la Corte Electoral. Claro, pero si es al egreso que tiene que hacer... Claro, al egreso como senador va a tener que presentar. Claro, y el tema es que, por ahora, visto que no presentó lo anterior... Ahora, esto de la omisión, que aparte no es Sartori la única persona que está omisa, ¿verdad? Primero, ¿cuántos? No importa quién es ahora porque se puede ver en la página, ¿verdad?, de la JUTEP, pero ¿cuántos más funcionarios públicos obligados están hoy omisos? Y a su vez, ¿qué más se puede hacer? ¿La justicia puede actuar? Porque es una falta grave. Sí, en realidad la ley determina todos los medios para actuar, pero ahí depende también de los organismos donde trabajan esos funcionarios, donde cumplen las funciones. La ley determina que la no presentación de la declaración jurada, o sea que si sos omiso, el organismo donde tú trabajas tiene que, o sea, la ley determina, perdón, que es una falta grave. Si es una falta grave administrativa, donde trabaja el funcionario público, deberían iniciarle un sumario porque es una falta grave administrativa y actuar acorde a eso. No suele ocurrir. Hoy por hoy lo hace solo el Poder Judicial, sabemos de ese tema solo por el Poder Judicial. También está el tema de la retención. Nosotros notificamos a cada organismo que es una persona omisa, más allá de publicar, se le notifica y se le dice que tiene que retener el 50% de acuerdo a tal artículo. No todos lo cumplen. Entonces, en este último presupuesto solicitamos la posibilidad, que se nos otorgó, pero va a empezar para el periodo que viene, de poder multar a los organismos que no cumplen. Porque ahí ya no es un tema del funcionario omiso. Claro. El que tiene que cumplir con la retención es el organismo donde trabaja ese funcionario. Pero también hay un tema ahí, doctora, porque si uno mira las declaraciones juradas de la web, de la JUTEP, prácticamente no encuentra del 2023 ninguna y hay algunas del 2022, pero da la sensación que hay un atraso importante, ¿no? ¿Por qué se da eso? Sí, el atraso, yo entré en febrero de 2023. Desde octubre de 2022 no se habían publicado más porque hubo, no sé, salió en la prensa, salieron de declaraciones juradas sin omitir ningún dato. Que eso implica un problema bastante grave porque las declaraciones juradas tienen datos personales que se tienen que omitir, que eso lo hacen los funcionarios. No sabemos si fue un tema técnico interno, se hizo toda una investigación, no se comprobó ninguna responsabilidad, así que cuando yo ingresé en febrero, a través de AGESIC, se descubrió que en realidad el programa que estaba usando la JUTEP, que era un programa que bajaba gratis de internet, podía ser levantado por cualquier hacker o lo que sea de afuera, en forma muy sencilla. Ahí enseguida el directorio decidió comprar un programa que tuviera toda la protección y evitar eso. Desde ese momento, desde octubre de 2022, no se publicó. Yo ingreso en 2023, febrero, y después faltaban los criterios, porque los criterios de qué datos personales se suprimían para publicar no estaban establecidos y la ley lo dice genéricamente y lo dice que después se reglamentará. Lo que hizo el directorio fue solicitar información a la UAIP y a la unidad responsable de datos personales, nos dieron todo un informe, también tuvimos el asesoramiento de Fiscalía y con esos informes lo que salió fue una resolución de directorio que determinaba
qué datos personales se debían suprimir. A partir de ahí, ya los funcionarios empezaron a publicar suprimiendo los datos esos personales. Pero veníamos con un atraso de octubre de 2022. Claro, porque aparte, además, la ley obliga a los diputados y a los senadores a presentar cada 2 años esta Todo. La declaración ley es jurada. para todos los funcionarios, tienen que presentar al ingreso de su función cada 2 años Claro. y después al egreso. El gran inconveniente que eso, bueno, ahora a nivel de lo que es las elecciones que tenemos próximamente, es que muchas personas no saben, es la realidad. A no ser que tú seas funcionario público, por ejemplo, pasa con candidatos que se presentan a una candidatura, no quedan, no son funcionarios públicos, ni se enteraron que tenían que presentar declaración jurada. Entonces, lo que estamos haciendo, que ya hemos tenido respuesta de algunos partidos, es pedir que cada partido político tenga un nexo. En realidad, la ley establece que todos los organismos tienen que tener un nexo. ¿El nexo quién es? El contacto entre el organismo y la JUTEP. Ese nexo es el que le dice a la JUTEP, bueno, los obligados que entraron hoy son Juan, Pedro, Luis. Egresaron tal funcionario hoy. Entonces ahí la JUTEP lleva el control, si no es imposible que la JUTEP vea en todo el Estado quién entra, quién sale de los obligados. Esos nexos los establece la ley, tienen responsabilidades y son capacitados por la JUTEP. A nivel de partidos políticos no había nada de eso, porque la ley no lo establece. Y surgió del directorio decir, bueno, ¿por qué no hacemos eso? Ponemos nexos, pedimos a los partidos que tengan nexos, así todos los candidatos saben cuándo tienen que presentar y cuándo no. Así que en eso se ofició a todos los partidos y bueno, estamos recibiendo ahora la contestación con los nexos. Perfecto. Bien, ¿recursos de la JUTEP? Porque usted recién hablaba de falta de personal. ¿En qué estado de situación están? A ver, esto de la JUTEP... Digo, ¿usted lo podrá corregir a esto de que faltan 50 funcionarios, por ejemplo? Y lo que pasa es que ahora en un año electoral ya no se puede solicitar nada más. Y no hay nada en caja. Encaja lo que hay, es lo que ya tenemos. Después, ya le digo, pedimos en el presupuesto anterior del año pasado y nos dieron para hacer una reestructura, un dinero, pero recién va a poder hacerse en el 2025 porque este año no se podía hacer ninguna reestructura. Entonces quedó, quien ingrese en el directorio de 2025 va a contar con dinero para una reestructura que es fundamental en la JUTEP, hacer una reestructura de los funcionarios. Va a contar ya con 4 abogados, que cuando nosotros ingresamos era 1, y bueno, esperemos que podamos traer en comisión más personas. Pero esto sucede en todos los organismos de control. Yo me comunico con el Tribunal de Cuentas, con SENACLAF, están todos en la misma. Es siempre correr de atrás, como decimos con los uruguayos, porque, por ejemplo, en la JUTEP tendríamos que tener ese trabajo de investigación, tendríamos que investigar, no que nos lleguen por denuncias, porque lo de Sartori y todos los expedientes que están en la JUTEP son denuncias. ¿Ah? No hay nadie en la JUTEP que se siente a ver todas las declaraciones juradas, corroborar y decir, bueno, acá hay Tremendo. algo. Entonces, Hoy Acá con hay la algo que no me inteligencia, cierra. claro. entonces trabajamos con la ayuda de los ciudadanos. Hoy la tecnología podría facilitar muchísimo ese trabajo. Sin lugar La a dudas. inteligencia artificial, evidentemente a medida, seguramente en no mucho tiempo lo podrá Sin lugar a habilitar, dudas. porque si no, ¿cómo tenemos transparencia? Exacto. Sí, ahora estamos haciendo se hicieron muchos cambios internos y ahora, bueno, se está haciendo un formulario nuevo de declaración jurada que sea más amigable y que tenga todo más extenso para poder ser más fácil de estudio también. Bien, perfecto. Bien. Bueno, Gabriela Dilongo, doctora Gabriela Dilongo, presidenta de la JUTEP, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable y seguramente la invitaremos más adelante Cuando quieras. Muchas para gracias. seguir conversando.